Hoy, como bien dijo la Noé, vamos a seguir avanzando en esta serie que tiene como nombre Generosidad Radical, ¿ya? Y algo que hemos aprendido en esta serie es que el tema de ser generoso, ¿cierto? Va a comenzar con una vida que es impactada en el Evangelio. O sea, cuando el Evangelio impacta una vida, es cuando va a brotar de nosotros generosidad, ¿cierto? Entonces es cuando palpamos lo que Dios ha hecho por nosotros, es que surge generosidad en nuestras vidas. Y es así como hemos visto en mensajes anteriores. Perdón, denme un minutito que se me echó a perder el computador. Ahí estamos. Hemos visto en mensajes anteriores, ¿cierto?, en cuanto a Dios y su generosidad, ¿cierto?, a nosotros. También vimos en relación a las relaciones entre nosotros, ¿cierto?, cómo la generosidad avanza en esa área. Y también hablamos un poquito sobre la hospitalidad, sobre los ministerios, sobre el servicio. Entonces hemos ido avanzando en este tema, ya que es súper interesante. Y la semana anterior el presbítero Esteban nos compartía la primera parte de este tema de generosidad y riqueza, ¿cierto? O dinero, apuntando al tema económico de nuestras vidas. Él vino y nos mostró la historia, ¿cierto?, de este joven, este joven que había tenido una vida correcta ante sus ojos, ¿cierto? Pero cuando Jesús viene y lo confronta a este joven en el área económica, ¿cierto?, el joven hizo así como que le entró una llamada, ¿cierto? Vio el celular y dijo: oh, se me pasó la hora, Jesús, disculpa, me tengo que ir, dijo, estoy apuradito. Y se fue el joven, ¿cierto? Eso es lo que nos mostraba Esteban la semana anterior. ¿Por qué? Porque el tema del dinero es un tema que es complicado. Entonces cuando Jesús abarca esa área, el joven como que quedó hasta ahí la conversa, y se retiró. Entonces es complicado hablar de lo que es el dinero, riquezas, bienes, qué sé yo. Y hoy nos va a tocar hablar la segunda parte sobre generosidad y riqueza, ¿cierto? Y para esto vamos a ir viendo esta historia que nos habló Noemí, ¿cierto? La parábola que se encuentra en Lucas 16, del 1 en adelante. Y según algunos expertos, esta historia es la más difícil de interpretar en el libro de Lucas. Tiene algunos aspectos súper interesantes. Algunos mientras leían, veía que Jesús dijo algo un poco raro. Entonces, es un texto que en alguna área es complicado, ¿ya? Y esta historia habla de cómo usamos nosotros nuestros recursos económicos, ¿ya? Así que intentaré ser lo más simple posible en este mensaje, ¿cierto? Entonces, como dije, este tema del dinero es un tema que es complicado, ¿cierto? El texto que me tocó es complicado, ¿cierto? Así que agradezco al pastor por el mensaje que me destinó para exponer. No, broma. Miren, la verdad es que esta serie ha avanzado de tal manera que al llegar a este punto, ¿cierto?, del tema de finanzas, ya hemos visto aspectos importantes y profundos en relación a la generosidad. Entonces, si usted no ha visto los mensajes anteriores, la invitación es que puede ingresar a YouTube, ¿cierto?, Oasis de Redención, y ponerse al día en cuanto a los mensajes anteriores. Está todo ordenado, la fecha, el título, así que lo invito a ponerse al día en esa área. Y usted va a decir: sí, el tema de generosidad no es solamente un tema de Lucas, ¿cachai? No es un tema netamente de dinero, sino que abarca, ¿cierto?, y avanza en todas las áreas del cristiano. Entonces, otro punto que hace quizás que hablar del dinero no sea tanto tema para nosotros, es que no somos una iglesia que constantemente está hablando de dinero.
No somos una iglesia que siempre, semanalmente, esté recalcando que la plata, que la ofrenda, que las lucas. Entonces, no somos ese tipo de iglesia. Tampoco somos una iglesia que abrace enseñanzas en relación a la prosperidad, ¿cierto? En relación a pactar con Dios, ¿cierto? O sea, ofrendas 50 y Dios te va a entregar 80. Algunos van más allá, ofrendas 50 y Dios te va a entregar 100. No somos ese tipo de iglesias, ¿cierto? O que el cristiano debe ser pobre, ¿ah? Porque te faltó fe. Eres un pobre por tu culpa. No abrazamos ese tipo de enseñanzas. Y aprovecho que si hay alguien que nos está viendo, quizá en YouTube o Facebook, ¿cierto? Y está en una iglesia, que esté abrazando ese tipo de enseñanzas y esté enseñando esto, ¿cierto? El consejo bíblico es que peque sus cosas y arranque de ahí. Huya de ahí porque esa iglesia no le está enseñando el verdadero evangelio. Está jugando con su fe, ¿cierto? Así que pídale a Dios que lo saque de ahí porque le van a dejar los bolsillos vacíos. Es la verdad. Así que ore en esa línea y que el Señor le entregue una iglesia bíblica, que su oración sea: Dios entrega una iglesia bíblica donde tu mensaje se entregue de manera fiel. Y si tú estás acá, ¿cierto? Y vienes de una iglesia donde el pastor, donde los líderes se enriquecían de mala manera, amigo mío, amiga mía, agradece a Dios que te sacó de ahí. ¿Ya? Porque hoy en día el tema del dinero es un tema muy manoseado, muy difícil, ¿ya? Y en las iglesias ha avanzado de mala manera. Así que si estás acá, que el Señor te bendiga y que nos ayude, ¿ya? Ok, dicho esto, vamos avanzando en cuanto al texto bíblico. La idea es que ustedes puedan acompañarme en la lectura, ¿cierto? Está en Lucas 16, del 1 y 2, ¿cierto? Dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto, le dijo. Entonces, lo primero es decir que esta historia, parábola que Jesús cuenta, es para sus discípulos. Ya es para sus discípulos. No es para aquellos que no creen en Dios, sino para aquellos que creen que Jesús es el Señor de sus vidas. Entonces, en esta línea, esta enseñanza, este mensaje por alcance es para nosotros, discípulos de Cristo, que hemos reconocido que Jesús es el Señor de la totalidad de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, es lo primero. Y nos dice en el versículo 1 que había un hombre rico, alguien dueño de hacienda seguramente, de buena situación económica, o sea, alguien importante en aquel entonces. Este hombre rico nos dice que tiene un administrador, ¿cierto?, que está a cargo de sus asuntos, a cargo de lo que es los negocios, ¿cierto? Él es el que hace los cobros, aquellos que le deben a su amo, ¿cierto? O sea, alguien que tenía que ver con todo lo que eran las finanzas de su amo. Él veía lo que era acuerdos, ¿cierto? Administración de bienes, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Pasó que al dueño le llegaron estos rumores de que este administrador estaba malgastando las finanzas que eran de él. Así que, ¿qué hace él? El señor al corroborar, lo manda a llamar y le dice: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. O sea, le dijo: amigo mío, fuiste bueno hasta que fuiste malo. Así es, fuiste bueno hasta que fuiste malo nomás. Te pillamos, pues, compadre, eres muy astuto, te pillamos, pues. Y ojo que la palabra que usa acá en el versículo 1, ¿cierto?, como derrochar, o en otras traducciones como malgastar, ¿cierto?, es la misma que usa Lucas, ¿cierto?, en esta historia de los dos hermanos, cuando el hermano menor malgasta todo lo que le correspondía, ¿cierto? Es el mismo término que él usa.
Entonces, esta es la intencionalidad del texto y pasaje, para que tengamos una idea de cómo actuó este administrador. Lo cierto es que este administrador no hizo las cosas bien. Él malgastó las riquezas que no eran de él. Es que cuando las cosas no son nuestras, a veces es fácil malgastarlas. Estamos tentados a malgastarlas a veces. Quizá aquellos que han trabajado en el transporte público saben que es difícil encontrar a alguien que cuide lo que no es de ellos, ¿cierto? Es difícil. O quizás otros han avanzado en temas de arriendo, propiedades, saben que es difícil encontrar a alguien que cuide lo que no es de ellos, ¿cierto? Aquellos que han estado o trabajan en el área de la minería saben que las camionetas de servicio no se cuidan. ¿Ah? Para los que no saben, en minería hay camionetas que son de servicio, entonces la usan todos. Entonces andan todas sucias, golpeadas, qué sé yo, abolladas, porque todos las usan. Entonces no se cuidan. A excepción de Marco, como prevencionista, él las tiene ordenaditas todo. Y Drago, que es el que las mantiene y le hace las reparaciones. Y Juan también. Todos los otros, nadie las cuida, ellos nomás. Entonces no se cuidan porque son camionetas que todos usan. Y quizás un poquito más allá, hoy en día, en la actualidad, ¿cierto? En estas semanas podemos ver cómo el país, país estamos en un tiempo bastante difícil, mucha inestabilidad, donde justamente lo que se está en vista es el hecho de gastar recursos que no son de quienes los tienen, ¿cierto? De quienes los gastan. Todo esto está en investigación, ¿cierto? Las autoridades están avanzando en esta área, pero se habla de mucho dinero malgastado. Y esperemos que se investigue, esperemos que se haga justicia, ¿cierto? Pensé en poner una fundación, pero después me arrepentí porque era muy complicado. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de malgastar lo que no es nuestro, ¿cierto? Y nosotros como cristianos, ¿cierto? Debemos orar por nuestros líderes. Debemos orar por nuestros gobernantes, ¿cierto? Como iglesia estamos orando semanalmente por el presidente, por los alcaldes, ¿cierto? Por nuestras autoridades políticas. Es nuestra responsabilidad como creyentes, ¿cierto? Entonces, si usted es uno de aquellos que juzga, ¿cierto? Y dice, esto es sinvergüenza, acá ya que se roban la plata, haga eso, después vaya y ore por ellos, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia y muestre su amor a sus vidas, ¿ya? Como aplicación, digo todo esto para que podamos entender qué aplicación podemos sacar para nuestras vidas. Y es preguntarnos, ¿cómo estamos administrando las riquezas que Dios nos ha entregado? Como seguidores de Jesús, debemos reconocer que somos administradores de recursos que no nos pertenecen. Jesús está utilizando la figura de este administrador que maneja mal el dinero de otra persona para hacernos ver que nuestras posesiones y riquezas en realidad le pertenecen a Dios. Somos llamados a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios a nuestras vidas. Nuestra salud, familia, trabajos, todo proviene de Dios. ¿Tienes una casa? ¿Tienes un buen vehículo? ¿O trabajo estable? Déjame decirte que no te pertenece. Que ha sido Dios por su misericordia que te tiene en el lugar donde tú estás. No te confundas. ¿Eres bueno en lo que tú haces? ¿Te ha ido bien? Pues déjame decirte que es Dios quien está detrás de todo. Y te digo aún más, Él lo está haciendo con un propósito. Y el propósito no somos nosotros. El propósito es Él y su gloria. ¿Cómo está haciendo con los
los recursos que no son tuyos. Es por eso que cuando miro lo que otros están haciendo con recursos ajenos, debo de preguntarme cómo estoy haciéndolo yo. Todo lo que poseemos es un préstamo de parte de Dios a nuestras vidas. Es fuerte entender esto porque estamos en una cultura que nos mueve, ¿cierto?, a creer que son nuestros méritos y logros. La Escritura nos muestra que es Dios el dueño del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay en ella. Pero quizás no es mucho lo que tienes. Quizás cuesta un poco llegar a fin de mes, ¿cierto? Y somos como esos mapaches que están en el charco así y pesca ese algodón y lo pesca así y lo mira y no hay nada, desapareció el sueldo. A veces nos cuesta darnos quizás alguna holgura. Pero yo estoy seguro que si tú miras hacia atrás, que si miramos hacia atrás, estoy seguro que vamos a poder ver la mano de Dios sustentando nuestras vidas hasta el día de hoy. Incluso si es poco lo que tienes. Esos escasos recursos son dados por Dios y no nos pertenecen. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de que esta realidad es lo que Jesús está mostrando. Nuestro avance es Dios en su misericordia actuando y obrando en nuestras vidas. Siguiendo en el versículo 3 al 7, dice que el administrador reflexionó él, ¿cierto? Y dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para excavar, ¿cierto? Me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer, dice él. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a sus dueños, ¿cierto? Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida rápido y escribe 50. Luego viene y preguntó al segundo, ¿y tú? ¿Cuánto le debes? 100 bultos de trigo, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Acá podemos ver que este administrador, al saber que se va a quedar sin puesto de trabajo, pensó en qué hacer para el futuro. Ese es el punto. Ahí viene él y él piensa y dice, no tengo fuerzas para hacer hoyo, cavar, ¿cierto? Y trabajar en ese rubro. Y tampoco voy a pedir limosna, no, un poquito incómodo. Es ahí cuando este administrador se le ocurre este plan. Viene y manda a llamar a aquellos que le debían a su amo, ¿cierto? Y le llega a preguntar, ¿cuánto le debes? Este le dice 100 barriles de aceite. Esto era como 4.000 litros aproximadamente, que alcanzaba como para el sueldo de 4 años en aquel entonces. 4 años de sueldo, o igual era un valor importante. Imagínense hoy en día, multimillonario el viejo que vende aceite, ¿ah? Pero en aquel entonces eran 3 o 4 años de sueldo. Noten que este administrador le dice, ¿cuánto le debes a mi patrón? O sea, él no le dice que ya estaba despedido. También otro detalle es que le dice, toma tu boleta, siéntate enseguida, rápidamente y escribe. O sea, había algo ahí. Todo rápido. De 100 llega y reduce a 50. O sea, una rebaja que es considerable. Luego llama al segundo y hace lo mismo. Este le dice 100 bultos, ¿cierto? Toma y escribe 80. Entonces, todo esto él lo hace pensando en el futuro. Es un punto importante. Este administrador hace todo esto pensando en su futuro. Para cuando ya no tenga, pueda acudir a estos mismos que puedan recibirlo en sus casas y así asegurarse de estar bien. ¿Van entendiendo la idea de este administrador? Astuto. Estos deudores quizás
pensaron que este administrador había intercedido ante ellos, ante el dueño, oiga, una rebaja, qué sé yo, o había ganado la rebaja para ellos. Entonces, de esta manera, este administrador queda en muy bien pie, ¿cierto?, ante estos deudores. O sea, una jugada buenísima la que hizo este administrador. Algunos expertos piensan que estas deudas se le cargaron al dueño, pero otros creen que no, que esto fue así. El administrador simplemente redujo de sus ganancias. El dueño daba un monto, ¿cierto? Y ellos tenían la libertad de subir el monto excesivamente. De ahí que todos estos personajes eran muy odiados en aquel entonces. Entonces, la idea es que a lo mejor de las ganancias reduce él, ¿cierto? Gana menos, y de esta forma los deudores quedan así como, ¡oh, espectacular! Y quedan en deuda con él. Pero la verdad es que se había estado jodiendo toda una vida, pero él hace esta jugada y se da a entender eso. Una jugada maravillosa, ¿cierto? Este hombre es capaz de vender piedras en el desierto, una cosa impresionante. Entonces, este administrador construyó hábilmente una red de relaciones que serían útiles más adelante. Y en el versículo 8 y 9 nos dice, pues bien, el dueño patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, dice, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y este es quizás uno de los puntos importantes en esta historia, ¿cierto? Nos dice que el Señor elogia a este administrador por lo que hizo, porque con lo que ha hecho ha preparado su futuro, asegurado el futuro. Aclarar que quien elogia es el dueño, ya Jesús cuenta esta historia, es el dueño quien elogia, ¿cierto?, a este administrador, y este no lo está elogiando porque haya sido deshonesto, eso es importante. No es que dijo, oye, me partiste todo este año y te felicito por lo que hiciste, no, sino que el dueño está elogiando a este administrador porque es astuto, porque fue despierto, tuvo la chispeza de hacer algo, fue zorro en esto, ¿me entienden? El dueño lo elogia por la capacidad de preparar todo para ver abastecidas sus necesidades a futuro. Y en esta línea Jesús está de acuerdo. Jesús no está de acuerdo en que haya sido deshonesto, sino que haya sido astuto en pensar en el futuro. Es por eso que añade en el versículo 8 y 9, dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que quienes, que los que han recibido la luz. Es por eso le digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y este otro punto que es complejo en esta historia, porque da la impresión de que Jesús está respaldando el actuar de manera deshonesta, ¿cierto? Da esa impresión lo que Jesús dice. Válganse de riquezas mundanas, ¿cierto?, para hacer amigos. Entonces da esa impresión. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, dice el texto. Entonces quizás pensemos en que podemos meter las manos, ¿cierto?, y actuar de forma deshonesta. Pero si fuera así, Jesús estaría negando toda la Biblia, así que no es eso. Jesús no nos está diciendo que debemos tener una mente mundana y deshonesta. Lo que quiere decir Jesús es que las personas que no creen piensan más en su bienestar físico que los justos en su bienestar espiritual. Eso es lo que quiere mostrar aquí. Aquellos que no creen, que no tienen a Él como su Señor, piensan más en su bienestar físico que los justos, que nosotros en nuestro bienestar espiritual. Eso está diciendo Jesús en este texto. Que las cuestiones que se refieren al mundo, aquellos que no creen, con frecuencia muestran más astucia que los hijos de Dios muestran en los asuntos que afectan a la vida eterna. Jesús nos dice que las riquezas de este mundo deberían utilizarse
con generosidad para ganar amigos. Hermanos, el dinero que tiene la capacidad de distorsionar nuestros valores debiera utilizarse de modo generoso, de modo útil. Jesús también quiere que sus discípulos miren hacia el futuro y por medio de sus finanzas apoyen a quienes están en necesidad. Que usemos nuestros recursos para mostrar el amor de Dios. Jesús está apuntando a que podamos examinarnos en relación al dinero y los recursos que tenemos. Nos está confrontando con esta realidad de que todo proviene de Dios. Nos está instando y confrontando a ser buenos mayordomos, buenos administradores. Nos está invitando a la generosidad de nuestras vidas. A unirnos, ¿cierto?, en la expansión del reino de Dios y ayudar a quienes están en necesidad. ¿Por qué Jesús nos mueve en esta línea? Él nos mueve en esta línea porque al hacerlo vamos a experimentar la bendición de Dios y vamos a demostrar nuestro amor hacia Él y hacia los demás. Es para nuestro beneficio. Jesús dice, si esto es así con estas personas, ¿cuánto más debiera ser con ustedes? La invitación es invertir en relaciones eternas y en el reino de Dios, en lugar de enfocarnos, ¿cierto?, en ganancias a corto plazo. Jesús, como es tan bacán, Él siempre va más allá. Él nos enseña que todas las riquezas materiales y los bienes terrenales desaparecerán. Y nada en este mundo durará para siempre. Es por eso que Jesús nos invita a través de nuestros recursos a construir en el reino de Dios, a promover el Evangelio y llevar a personas a Cristo, a usar astutamente nuestros recursos. Y que podamos ver que el pensar en lo eterno es la única inversión verdaderamente segura y duradera. Hermanos míos, personalmente he sido confrontado con esta realidad. Y esto debería impactar nuestras vidas y la forma en que estamos usando nuestros recursos y movernos a la generosidad. En este punto, ¿cierto?, el escritor C.S. Lewis nos dice en su libro Mero Cristianismo, nos dice él que la caridad, la generosidad, ¿cierto?, significa amor en el sentido cristiano. Pero amor en el sentido cristiano no significa una emoción. Y esto es súper interesante. Él dice que el amor, ¿cierto?, no significa una emoción. No es un estado de los sentimientos, sino de la voluntad. C.S. Lewis dice que el amor está arraigado, ¿cierto?, en la voluntad. El estado de voluntad que tenemos naturalmente respecto a nosotros mismos y que debemos aprender a tener respecto a otras personas, dice él. Él sigue y nos dice que nosotros tenemos afecto o nos gustan algunas personas más que otras. Entonces, el que nos gusten o tengamos afecto por algunas personas facilita ser generosos. Mire qué interesante. Dice él que nos vemos inclinados a sentir más afecto a unos que otros. Y a aquellos que le sentimos más afecto, surge la generosidad más fácil hacia ellos. Entonces él viene y continúa y dice que no debemos intentar fabricar emociones hacia las personas para que nos sintamos a gusto y seamos generosos con ellas. O sea, no es que yo diga voy a fabricar una emoción de amor, de afecto hacia alguien para ser generoso. Entonces, como la generosidad es un estado de la voluntad, la regla para nosotros es simple. No pierdas tiempo preguntándote si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. Cuando te comportas como si amaras a alguien, ¿sabes qué va a pasar? Cuando comienzas a actuar así, pronto llegarás a amarlo. C.S. Lewis dice,
no busques las emociones, simplemente actúa como si amaras al prójimo. Y mientras más lo hagas, más amor vas a sentir hacia ellos. De igual forma, si somos egoístas y dañamos a alguien que nos disgusta, pronto vamos a descubrir que nos disgusta más. Es un círculo. Si hacemos daño a alguien que nos disgusta, poco a poco vamos a ir incrementando ese disgusto hacia esa persona. Si actuamos con amor y generosidad como un acto de la voluntad, poco a poco nos vamos a dar cuenta que amamos a la persona. Dice él que sí, si nuestra motivación para ser generosos es mostrar qué tan buenos somos ante otros, nos vamos a desilusionar. Porque no vamos a tener la retribución, la admiración muchas veces del otro. Y C.S. Lewis termina diciendo, siempre que hacemos un bien por otro, simplemente porque es un individuo, simplemente porque es hecho a imagen y semejanza de Dios, y deseando el bienestar, tal como deseamos nuestro bienestar, habremos aprendido a amar un poquito más. Muy intenso lo que dice él. Cuando vemos al otro como imagen y semejanza de Dios, cuando lo vemos como alguien que es creado por Dios, independiente si nos gusta o no nos gusta, si sentimos afecto o no sentimos afecto, y actuamos en amor y caridad, vamos a experimentar, vamos a aprender un poquito más sobre el amor. Al recordar que todo cuanto tenemos le pertenece a Dios y que somos y debemos ser buenos administradores, debemos ser movidos y confrontados a la generosidad, hermanos, siendo astutos y audaces en nuestras relaciones, con la finalidad de que el Evangelio y el reino de Dios se siga expandiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos distribuyendo nuestras finanzas? ¿Está la obra y la expansión del Evangelio en tus planes? ¿Estás siendo intencional en el uso de ellos con la finalidad de que más personas sean impactadas por el amor de Dios? ¿Estás siendo generosos con aquellos que lo necesitan? ¿O estamos administrando de tal manera nuestras finanzas que no hay espacio para ello? Y me confrontaba porque muchas veces llega fin de mes y estoy tan enfocado en mis cosas, en mis deudas, en las cosas por ser un mal administrador que no hay espacio para lo realmente importante, que es que el Evangelio se siga impactando, expandiendo, que siga impactando vidas. Ustedes saben que como iglesia tenemos algunos ministerios, ¿cierto? Y entre ellos está el ministerio de misericordia. Y yo personalmente agradezco a Dios por este ministerio. ¿Saben ustedes cuántos hermanos han sustentado este ministerio después de la pandemia? No más de 5 o 7. No más de 5 o 7. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Y con ellos hemos estado ayudando a las personas. Esto nos ha mostrado que la obra es de Dios. Y Él ha sido fiel con su obra y Él ha sustentado su obra. Porque ¿saben qué es lo que dicen las personas a las que se le entrega esta ayuda? Ellos ven a Dios. Ellos ven a Dios yendo a su ayuda, a su rescate, sustentando sus vidas. Y lo mismo ocurre con las ofrendas, las cuales se usan, ¿cierto?, en parte para que más personas sean alcanzadas por el amor de Dios. El mismo amor que impactó tu vida, el mismo amor que te devolvió a tu esposa, el mismo amor que te hizo ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor amigo. Ese mismo amor es el que se usa en la iglesia para que más personas sean impactadas.
este actuar de la generosidad debe de brotar de un corazón que ha sido impactado por el amor y la generosidad de un Dios que es rico en bondad y en entrega. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude realmente. Porque como iglesia se vienen desafíos interesantes. Como iglesias estamos avanzando en la expansión del reino. En Antofagasta, en Tocopilla, en Iquique, qué sé yo, estamos avanzando. Y hasta el día de hoy Dios ha sido bueno. Como iglesia se vienen desafíos interesantes. Y estamos seguros que Dios seguirá sustentando su obra. Seguirá cuidando, ¿cierto? Y sustentando el avanzar de su reino. Quiero invitarte a seguir siendo parte de esto. Porque soy un convencido que es mucho más bendecido dar que recibir, hermanos. Que el Señor nos ayude en esta área. Y Jesús termina la parábola en el versículo 13 diciendo: ningún sirviente puede servir a dos patrones, dice él. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes, dicen, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, o Maamón, ¿cierto? No pueden servir a Dios y a las riquezas. Como dice otra versión, la Reina Verdadera, algunos dicen la Reina Verdadera, ¿ah? Como dice la Reina Verdadera, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús acá está aclarando algo decisivo. Él dice que ningún siervo puede servir a dos amos distintos. Llega un momento en que el siervo ha de decidir a quién va a prestar su servicio. En ese momento amará a uno y aborrecerá al otro, porque no se puede servir, ¿cierto?, a Dios y al dinero, dice él. Llega un punto, ¿cierto? Llega un punto en que en nuestra vida, el dinero puede convertirse en nuestro Señor. Llega un punto en nuestra vida que el dinero puede convertirse en nuestro Dios. Pablo dice en Colosenses 3:5, dice él, por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, dice él. Y avaricia. Y continúa, enlaza el conector, dice, lo cual es idolatría. Jesús mismo en Lucas 12:15 nos dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces, Jesús está diciendo que si nuestras vidas consisten en lo que poseemos, en lo que consumimos, es que esas cosas nos van a definir a nosotros. Y como dije, llega un punto que a algunos de nosotros el dinero puede llegar a ser nuestro ídolo. ¿Y saben qué hacemos con nuestros ídolos? Tres cosas principales. Los amamos, confiamos en ellos y lo obedecemos. Los amamos, confiamos en ellos y lo obedecemos. Los amamos cuando pasamos el día soñando, ¿cierto?, cómo ganar más dinero o cómo adquirir nuevos bienes. A veces uno en la soledad del día, ¿cierto?, nuestra mente se va y muchas veces se va el tema de bienes, cómo adquirir más, qué sé yo. No quiero decir que todo, que eso esté malo, no, estamos hablando cuando el dinero llega a ser un Señor, un amo, un Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando pasamos el día soñando sobre cómo ganar más dinero o cómo adquirir nuevos bienes, cuando el dinero se convierte en un ídolo en nuestra vida, también confiamos en ello. Lo segundo, confiamos en ello.
Esto es cuando sentimos que tenemos el control de nuestras vidas y estamos a salvos y seguros gracias a los bienes y recursos que tenemos. Les contaba hace tiempo atrás, años atrás, que por gracia de Dios, trabajando donde estaba, recibí un dinero, ¿cierto? Unos cuantos millones, ¿cierto? Algo poco, 80 millones, una cosa poca. No tanto. Pero sí, es que yo metía la tarjeta, ¿cierto?, al cajero y veía ahí un par de ceros, ¿cachai? ¡Ay! Me sentía seguro yo. Yo decía que venga el mundo acá, yo estoy preparado. Que vengan enfermedades, que aquí estoy. Increíble cómo estúpidamente, ¿cierto?, me sentí seguro porque tenía un par de lucas en la cuenta. Obviamente el Señor ahí me habló fuertemente, pero cuento esto siempre yo porque fue un episodio de mi vida en que tuve que yo empezar a redireccionar, o sea, ¿qué estaba pensando? ¿En verdad que el dinero me va a dar el sustento y seguridad? Nos pasa muchas veces, ¿cierto? Otro aspecto que ocurre cuando el dinero se convierte en nuestro ídolo es que lo obedecemos. El tercer punto, le obedecemos, ¿cierto? O sea, los convertimos en siervos de Él y actuamos en función de Él. Pero quizás tú estés pensando y me digas, ya, pero yo no tengo al dinero como un ídolo, como un Dios. Pero te comento algo, hay ídolos más profundos. Estos son muy astutos, ¿ah? Hay ídolos que son más profundos en nuestra vida, que pueden estar alimentándose de ídolos superficiales. Mire qué curioso. De todo esto habla el pastor Tim Keller en su libro Dioses que fallan, ya un muy buen libro, Dioses que fallan. Él dice que el pecado en el corazón del ser humano afecta nuestras motivaciones básicas, dice él, y de esta manera se convierten en ídolos, siendo así nuestros señores. Es así, por ejemplo, que algunas personas se sienten motivadas por el deseo de influir y tener poder, mientras que a otras las mueve la aprobación y tener el aprecio de los demás. Entonces hay ídolos que son profundos, los cuales se alimentan de ídolos más superficiales, como puede ser el dinero. Cuando ocurre esto, el dinero puede ser un ídolo que sirva para satisfacer impulsos más profundos. Quizás aquello que está ocupando el lugar de Dios es el tener el control de tu vida, tener el control de tu entorno. Hay personas así que no deben tener el control de todo a su entorno y eso se convierte en un ídolo. Insisto, estamos hablando de aspectos cuando estas áreas son ídolos en nuestra vida. Obviamente la preocupación, el control es algo bueno, pero estamos hablando de la esfera que llega a ser un ídolo en nuestra vida. Entonces, hay personas que necesitan tener el control de su entorno, que las cosas salgan como yo quiero. Y es ahí que es posible que el dinero sea el medio para conseguirlo. ¿Le hace sentido? Muchas veces pescamos el dinero para alimentar ciertas áreas más profundas de nuestras vidas. O quizás otros usan en demasía el dinero para tener acceso a círculos sociales, a tener la aprobación de otros. Necesitan la aprobación de otros para ser alguien. O quizás utilizan el dinero porque el verse bien físicamente ha llegado a entronarse en su corazón y viven en función de aquello. Ahí nuevamente se usa el dinero para alimentar ese deseo que se ha convertido en un Dios. Y terminando y resumiendo, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro Señor? Quizás el corazón se ha deslizado sutilmente a tener al dinero o los bienes como nuestro Señor. O quizás estamos utilizando al dinero como un Señor, un ídolo superficial, el cual está alimentando a dioses más profundos. ¿Sabes cuál es la única forma de quitar a un Dios de nuestras vidas? Simple, es poniendo a otro. No hay otra manera. Y esto se consigue únicamente por medio del Evangelio.
Pablo en Efesios 4 da esta pauta sobre el cambio bíblico. Ustedes saben que el cambio bíblico, ¿cierto?, funciona en relación al reemplazo. O sea, yo saco algo de mi vida y tengo que poner algo en ello, ¿me entiendes? Entonces, si yo saco un ídolo de mi vida y no pongo nada, va a volver él otro más y qué sé yo. Entonces yo saco y el vacío tiene que ir Cristo en ese lugar. Reemplazo, ¿cierto? Aquel que robaba, ya no robe más, deje de hacer eso, pero no se queda ahí, sino que ahora trabaje y ayude a los que no tienen. Entonces el cambio bíblico, ¿cierto?, se da en relación no solamente a dejar de hacer algo, sino en ir en la dirección opuesta, ¿cierto? El que miente, ya no mienta más, ¿cierto?, un cambio, sino que ahora hable con verdad. Ese cambio bíblico es para avanzar y modificar hábitos, áreas en nuestra vida que están desalineadas de lo que Dios dice. Entonces, únicamente a través del Evangelio podemos sacar a este Dios en nuestra vida. Pablo en 2 Corintios 8:9 le pide a la iglesia que haga una ofrenda. Pablo está solicitando una ofrenda para los más necesitados. Y es interesante que él no apela a su autoridad como apóstol, ni pone presión para que ayuden. Él no dice, hey, soy el ungido de Dios y tienen que ayudar. No, él apunta a una vida que ha sido impactada por el amor y el ejemplo de Cristo. Y dice en el versículo 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza llegaran a ser ricos. Es solo cuando vemos que Jesús, siendo Dios infinitamente rico, renunció a sus tesoros celestiales para hacer de nosotros su tesoro. Cuando somos impactados por la entrega de Jesús, cuando Él lo entrega todo, cuando Él está vaciándose por completo para que nosotros pudiéramos ser ricos, cuando constantemente vemos la pobreza espiritual en la cual estábamos y lo ricos que somos a través de Jesús, es ahí cuando el dinero dejará de ser nuestro Dios. Es ahí cuando Cristo tomará el lugar que le corresponde. ¿Cuándo ocurre esto? Brota una generosidad radical, donde vamos a querer usar nuestros recursos para bendecir a otros. ¿Y saben qué va a pasar? Va a pasar que no tendremos que preocuparnos de nosotros, porque Dios es el que cuidará de nosotros y quien nos sustentará. Que Dios nos ayude a meditar en aquella generosidad radical de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a meditar en aquella generosidad radical que tuvo Jesús hacia nosotros. Que Dios nos ayude a ser buenos administradores de aquello que le pertenece a Él. Y que podamos decir como iglesia, tú eres nuestro único Dios verdadero, a quien servimos y en quien vamos a confiar. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre amado, te quiero agradecer este tiempo, agradecer tu palabra. Tú sabes cuánto me confrontó, papá. Tú sabes, Señor, muchas veces nos desviamos, muchas veces abrazamos la creación antes que a ti, papá. Y quiero pedirte que este mensaje, que sí, quizás para nosotros es un poco delicado hablar de finanzas, no tiene nada de complicado a la luz de la Escritura. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que pueda impactar nuestras vidas. Te pido perdón si he sido un mal administrador de los recursos que tú me has entregado. Te pido perdón si he puesto mis necesidades, si he puesto mis gustos, o si he estado tan enfocado en mí y mi familia que no he podido ver
la generosidad radical que tú tuviste hacia nuestras vidas, hacia mi vida, papá. Ayúdanos a poder ser astutos, a poder ser audaces con los recursos que tú nos has dado. Como iglesia tenemos una visión de expandir tu evangelio. Y hasta ahora tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has entregado los recursos. Te agradezco por eso y te pido que sigas impactando nuestras vidas para que podamos abrazar tu evangelio, abrazar la expansión del reino, papá. Ayúdanos porque quizás nos hemos deslizado, quizás hemos permitido que hayas en nuestras vidas ocupen un lugar mayor al que se merecen. Quizás hayas en nuestras vidas han ocupado el lugar que tú te mereces, papá. Te bendecimos y te pedimos que tú nos ayudes. Dejamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.